Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo un video de cómo hacer un turbante, una toalla de microfibra para el cabello. Lo que hace la toalla de microfibra es reducir el tiempo de secado, hace que el cabello no se maltrate y aparte controla el frizz. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que se hace este turbante. Vamos a necesitar una cartulina o 4 hojas tamaño carta. Vamos a unir y pegar las 4 hojas con cinta adhesiva y simplemente vamos a dejar 1 centímetro de pestaña para poder pegar una hoja sobre la otra. Algo así nos tiene que quedar, una hoja muy larga. Y vamos a dibujar un rectángulo de 26 centímetros por 70 centímetros. Ya que tenemos la guía, voy a marcar 10 centímetros de la esquina de los 70 centímetros. Después de los 10 centímetros voy a formar una especie de rectángulo de 10 por 13 centímetros. Ahora voy a abrir el compás a los 13 centímetros. Tomo la esquina del rectángulo interno, posiciono la punta del compás y hago un medio círculo. Enseguida quito 3 centímetros de la parte superior del rectángulo externo. ¿Se acuerdan del rectángulo interno que hicimos? Vamos a hacer una línea de la esquina superior del rectángulo hacia los 3 centímetros. Ahora de la parte baja del rectángulo externo vamos a marcar 8 centímetros. Regresando al medio círculo que dibujamos, a partir de los 10 centímetros de la mitad del círculo hacia abajo vamos a marcar 5 centímetros. Para hacer una guía y no equivocarnos, vamos a hacer una línea punteada de extremo a extremo. Y ya para terminar el patrón, vamos a marcar una línea de la guía del círculo donde se cruza la guía que dibujamos hacia donde termina, que son los 8 centímetros que marcamos. Va a ser una especie de diagonal. No importa que la guía quede chueca, lo importante es que se conecten las dos líneas, especialmente si no tienes una regla muy larga. Ya que tenemos formado el patrón, lo único que queda es recortar. Así nos tiene que quedar el patrón. Lo que sigue es plasmarlo sobre la tela. A mí me gusta usar tela de microfibra, pero tú puedes usar telas de algodón como las de las toallas. Igual, esta toalla la puedes hacer sencilla o la puedes hacer doble. A mí me gusta doble para que absorba mejor el agua. Esta tela mide 1,5 metros de largo y como me gustan las toallas dobles, voy a sujetar la tela con alfileres por todo el borde para que no se mueva. Ya que lo sujetamos con alfileres, colocamos el patrón encima. El patrón lo voy a colocar en el borde de la tela y simplemente lo voy a contornear sobre la tela. Ya que está contorneado, hacemos otra pieza igual del otro lado de la tela. Antes de cortar hay que poner alfileres en las dos piezas. Listo, ya que están todos los alfileres, pasamos a cortar. Ya que están cortadas, nos tienen que quedar 4 piezas iguales. Y ahora sí empieza lo mero bueno, que es la costura. Sin quitar los alfileres, vamos a unir las dos piezas donde está el corte circular. No vayas a coser la parte recta. Vamos a hacer la misma costura en la otra pieza. Vamos a hacerle una costura más o menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Ya que unimos las 4 piezas, le quitamos los alfileres, las abrimos y empalmamos una encima de la otra, quedando oculta la costura que acabamos de hacer. Lo que sigue es unir las dos piezas por todo el contorno. Ya que lo cerramos, algo así nos tiene que quedar. Esto lo reservamos y nos pasamos al bies. Del bies vamos a necesitar 10 centímetros, ya que ese va a ser nuestro ojal.
Este pedazo de bies lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a hacer una costura por todo el borde para unirlo. Nos tiene que quedar una tira delgada, así como esta. Y pasando a la toalla la vamos a contornear por completo con el bies. Me voy a ayudar con alfileres para después pasarlo a coser. ¿Se acuerdan de la tira de 10 centímetros que hicimos anteriormente? Esa tira la vamos a colocar en el extremo angosto de la toalla. La vamos a sujetar con alfileres y por encima le vamos a poner el bies. Ya terminé de ponerle el bies en todo el contorno. Ya lo único que queda es coser el botón. Así es como quedó la toalla o la toga ya terminada. Quedó súper detallado el borde, el contorno de la toalla, más el botón que nos va a ayudar a ajustar la toga sobre el cabello para que no se caiga. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta y si te gustó este video no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.